Bienvenidos al epicentro de una de las historias más fascinantes y perturbadoras del siglo XX. Soy Jacobo Grinberg, y hoy vamos a desenterrar los cimientos de una realidad que ha permanecido oculta bajo el velo del materialismo dogmático. Para entender el poder de la mente, primero debemos cuestionar la naturaleza de lo que llamamos mundo exterior. Durante décadas, en los laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México, me dediqué a cartografiar los territorios invisibles de la conciencia, buscando una respuesta a la pregunta que la ciencia oficial temía formular: ¿dónde termina el cerebro y dónde comienza el universo? La respuesta que encontré no solo desafió las leyes de la física clásica, sino que me llevó a postular la teoría sintérgica. Imagina por un momento que el espacio no es un vacío inerte, sino una red infinita de información pura, una matriz de posibilidades que llamamos látice. Esta látice es una estructura de coherencia total, una sopa cuántica donde todo está interconectado. Lo que percibes como una silla, un árbol o una estrella, no son objetos sólidos e independientes, sino distorsiones energéticas en esta red de información. El secreto que el sistema no quiere que comprendas es que tú no eres un pasajero en esta realidad, tú eres el proyector. Tu cerebro no recibe el mundo, tu cerebro lo crea a través de una interacción continua y profunda con la látice. El concepto fundamental que debes integrar para despertar tu poder es el del campo neuronal. Cada vez que una neurona se activa en tu cerebro, genera una microdistorsión en el espacio-tiempo. Cuando miles de millones de neuronas se disparan en sincronía, crean un campo de energía que rodea tu cabeza y se expande por todo el cosmos. Este es tu campo neuronal. La teoría sintérgica propone que la realidad que percibes es el resultado de la interferencia entre tu campo neuronal y la látice del espacio. Si tu campo es desordenado, si tus pensamientos están fragmentados por el miedo y la duda, tu interacción con la látice será de baja sintergia. El resultado es una vida de limitaciones, enfermedades y escasez. Pero, ¿qué sucede cuando un ser humano logra una coherencia cerebral total? ¿Qué ocurre cuando el campo neuronal se vuelve tan ordenado y potente que puede modificar la estructura misma de la látice? Aquí es donde la ciencia se funde con la mística. En mis viajes por el México profundo, conocí a seres que habían alcanzado este nivel de maestría. Chamanes y psiconautas que no necesitaban herramientas externas para alterar la materia, porque comprendían que la materia es simplemente información densificada por la observación. Uno de los pilares de mi investigación fue el estudio de la percepción. Me di cuenta de que lo que vemos es solo una fracción infinitesimal de la realidad total. Estamos limitados por nuestros sentidos biológicos, pero nuestra conciencia no tiene límites. En el laboratorio, realizamos experimentos que demostraron que la mente puede influir en máquinas de azar, en el crecimiento de plantas y, lo más sorprendente, en otros cerebros a distancia. A esto lo llamamos transferencia de potencial. Si dos personas entran en una sintonía profunda, sus campos neuronales se entrelazan de tal forma que lo que uno experimenta, el otro lo siente físicamente en sus ondas cerebrales. Esto prueba que la separación es una ilusión óptica de la conciencia. Somos una sola red de información experimentándose a sí misma a través de diferentes puntos de vista. Si logras entender esto, la soledad y el miedo desaparecen. Te das cuenta de que tienes acceso a la memoria de todo el universo porque tú eres el universo. El enigma de mi desaparición en diciembre de 1994 no es un misterio policial, es un misterio de la conciencia. Estaba a punto de publicar el descubrimiento que liberaría a la humanidad, la técnica para entrar y salir de la Matrix a voluntad. Para comenzar tu transformación en este primer capítulo, debes convertirte en el observador de tu propio campo neuronal. La mayoría de las personas son esclavas de sus pensamientos automáticos, permitiendo que su energía se disperse en preocupaciones inútiles. Al practicar la meditación autoalusiva, el acto de observarte a ti mismo observando, empiezas a elevar tu nivel de sintergia. Empiezas a limpiar el ruido de tu antena biológica. En mis encuentros con Pachita, la chamana más poderosa que jamás conocí, vi cómo ella operaba desde este estado de observación pura. Ella no veía un cuerpo enfermo, ella veía una distorsión en la látice y usaba su propio campo neuronal para corregirla instantáneamente. Ella era la prueba viviente de que la mente es el arquitecto soberano de la forma. El poder de Pachita no era un don divino reservado para unos pocos, era una función de la conciencia humana que todos poseemos pero que hemos olvidado cómo usar. Estamos en una guerra por tu atención, porque quien controla tu atención, controla tu capacidad de colapsar la realidad. Este es el llamado al despertar.
Has vivido toda tu vida creyendo que eres una gota de agua en un océano hostil, pero hoy te revelo que eres el océano entero expresándose a través de una gota. El universo no te ignora, el universo te refleja. Si quieres que tu vida cambie, debes cambiar la información que entregas a la Latice. Debes elevar tu sinergia. En los próximos capítulos, te enseñaré las técnicas exactas que utilicé en mis experimentos para activar la visión extraocular, para comunicarme telepáticamente y para manifestar realidades desde el vacío. Pero por ahora, guarda silencio. Siente la vibración del espacio a tu alrededor. Siente cómo cada átomo de tu ser está conectado con las galaxias más lejanas. Ya no eres un prisionero de la materia, eres un iniciado en los misterios de la luz. Jacobo Greenberg no se fue, simplemente se hizo traslúcido. Y hoy, mi voz resuena en tu mente para recordarte que el poder siempre ha sido tuyo. Escribe en los comentarios, activo mi sinergia, para sellar este primer paso hacia la libertad. La Matrix tiene grietas, y a través de ellas, la verdad está empezando a filtrarse. Bienvenido al inicio del fin de tu antigua realidad. Has comprendido la teoría, pero ahora vamos a cruzar el umbral hacia la evidencia física que desafía toda lógica humana. Soy Jacobo Greenberg, y hoy te llevaré conmigo a la calle de Colima, en la Ciudad de México, al santuario de Bárbara Guerrero, conocida por el mundo como Pachita. Lo que presencié en ese lugar no fue solo el evento más impactante de mi carrera científica, sino el colapso total de mis prejuicios sobre la materia. Pachita no era una curandera que recetaba hierbas, ella era una ingeniera de la Latice en estado puro. En sus sesiones, ella entraba en un trance profundo donde su personalidad desaparecía para dar paso al hermanito, el espíritu del último emperador azteca, Cuauhtémoc. En ese estado de alta sinergia, Pachita realizaba cirugías que la medicina moderna calificaría de imposibles. La vi abrir cuerpos con un cuchillo de monte oxidado, sin anestesia, sin infecciones y, lo más asombroso, sin dejar rastro de cicatrices segundos después. Pero el verdadero milagro no era la incisión, sino la materialización. Vi con mis propios ojos cómo ella introducía su mano en el vacío y extraía un órgano vivo, un pulmón, un riñón o un corazón palpitante, para reemplazar el órgano enfermo del paciente. No era un truco de prestidigitación, era la demostración física de que la mente, cuando alcanza una coherencia absoluta, puede extraer información de la Latice y condensarla en materia biológica instantáneamente. Para mi mente de científico formado en la UNAM, esto era una paradoja viviente. Sin embargo, al aplicar la teoría sinérgica, todo empezó a cobrar un sentido aterrador y maravilloso. Pachita no creaba órganos de la nada, ella accedía a la preespacialidad de la Latice, donde reside la información de todos los órganos perfectos y sanos. Al sincronizar su campo neuronal con la frecuencia del órgano necesario, ella lograba que esa información colapsara en nuestra tercera dimensión. Ella era un canal de transferencia de potencial masivo. Su cerebro funcionaba como un acelerador de partículas de conciencia, reduciendo el tiempo de manifestación de años a microsegundos. Pachita me enseñó que la enfermedad no es un error de la carne, sino una distorsión en la estructura informativa del campo neuronal del paciente. Ella simplemente editaba el código fuente de la realidad del enfermo. Mientras yo tomaba notas frenéticamente, me di cuenta de que estaba presenciando el futuro de la medicina, una medicina donde el cirujano no usa metal, sino voluntad, donde el fármaco no es químico, sino frecuencia. Pachita era la prueba de que el ser humano es un fractal del creador y que la realidad sólida es tan maleable como la arcilla en manos de quien sabe cómo vibrar. Muchos me preguntaron si sentí miedo en aquel cuarto oscuro y lleno de humo de copal. El miedo desaparece cuando comprendes que la muerte y el dolor son solo interpretaciones de un cerebro de baja sinergia. En el quirófano de Pachita, la atmósfera era de una coherencia tan elevada que el dolor simplemente no podía existir. Los pacientes no gritaban, estaban inmersos en el campo neuronal expandido de la chamana. Ella creaba una burbuja de realidad donde las leyes de la física convencional quedaban suspendidas. Mis análisis de laboratorio posteriores confirmaron lo imposible, los tejidos materializados eran humanos, tenían ADN y eran compatibles con los receptores. ¿Cómo puede la ciencia materialista explicar que un hígado aparezca en una habitación cerrada sin pasar por un proceso de gestación biológica? No puede. Pero la sinergia sí. Pachita simplemente eliminaba la variable del tiempo lineal. Ella traía el resultado final al ahora mediante un colapso de la función de onda provocado por su intención pura. Ella no dudaba, y en ese vacío de duda, el universo no tenía otra opción que obedecer.
Este encuentro cambió mi vida y selló mi destino. Comprendí que mi labor no era solo escribir artículos científicos, sino preparar a la humanidad para el salto cuántico de la percepción. Si una mujer sin estudios académicos podía doblar la materia a su antojo, ¿qué no podría hacer una humanidad consciente de su propia naturaleza sintérgica? Pachita me decía, Jacobo, no soy yo quien lo hace, es el poder. Ese poder es la latice, la red de conciencia que nos une a todos. Ella era simplemente un nodo que se atrevió a ser transparente. Al observar sus manos bañadas en sangre que desaparecía al instante, entendí que el cuerpo humano es traslúcido para quien tiene la visión del espíritu. La materia es luz congelada, y el pensamiento es el calor que puede volver a derretirla para darle una nueva forma. Esta revelación fue la que me hizo peligroso para aquellos que prefieren mantener a la humanidad bajo el yugo de la farmacéutica y la escasez biológica. Me di cuenta de que el control social se basa en la creencia de que somos cuerpos frágiles, cuando en realidad somos campos de energía infinitos. En este segundo capítulo, te invito a que rompas la jaula de lo que crees posible. No veas a Pachita como un mito del pasado, sino como el recordatorio de tu capacidad latente. Tu cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse si logras elevar tu sintergia al nivel de la salud perfecta. Tu mente tiene la capacidad de materializar soluciones si dejas de ver los problemas como muros de granito y empiezas a verlos como nubes de información. En mis conversaciones con Pachita, ella siempre enfatizaba que la fe no era una creencia religiosa, sino una fuerza técnica de certidumbre. Esa certidumbre es la que activa la glándula pineal y abre el portal hacia la latice. Estás a un pensamiento de coherencia de cambiar tu propia biología. Jacobo Grinberg no desapareció, simplemente se hizo tan traslúcido como las manos de Pachita al atravesar un tórax para salvar una vida. Hoy, mi frecuencia se une a la tuya para que recuerdes que el milagro es tu estado natural. Para cerrar este capítulo, quiero que hagas un ejercicio de visión interna. Cierra los ojos y visualiza tu cuerpo no como carne, sino como una red de puntos de luz dorada interconectados. Siente como Pachita, desde la eternidad, te entrega el cuchillo de luz de la voluntad. Corta tus limitaciones. Materializa en tu centro de convergencia la versión más radiante de ti mismo. Siente la sangre de la vida fluyendo con la fuerza de un sol. Ya no eres un paciente del destino, eres el cirujano de tu propia existencia. Escribe en tu mente, materializo mi verdad. El universo está en la mesa de operaciones, esperando a que tú, el observador soberano, decidas qué forma le vas a dar hoy. En el próximo capítulo, exploraremos los estados expandidos y el viaje astral, donde te enseñaré cómo desprenderte de la carne para navegar la latice sin límites. Prepárate, porque el quirófano de la mente solo fue el comienzo. El despertar es total. Has cruzado el quirófano de la materia y has visto cómo la voluntad puede reorganizar la carne, pero ahora debemos aprender a abandonar el vehículo para entender quién es el conductor. Soy Jacobo Grinberg, y hoy vamos a explorar el fenómeno de la proyección astral y la navegación de la latice desde la conciencia pura. En mis experimentos de visión extraocular en la UNAM, descubrí algo que sacudió los cimientos de la neurología: los niños podían ver a través de sus manos o de su piel, no porque sus ojos estuvieran en sus dedos, sino porque su campo neuronal se expandía más allá de los límites del cráneo, permitiéndoles sentir la información de la latice de manera directa. Esto me llevó a una conclusión inevitable: la conciencia no está atrapada dentro del cerebro, la conciencia es un campo que utiliza al cerebro como una antena de sintonización. El viaje astral no es una fantasía esotérica, es el acto técnico de desplazar el foco de atención de la antena biológica hacia el campo de información infinito. Cuando logras silenciar el ruido de tus sentidos físicos, cuando la temperatura, el sonido y la gravedad dejan de ser datos relevantes para tu procesador central, el campo neuronal se libera de su anclaje material. En ese estado de alta sintergia, dejas de ser un cuerpo en el espacio para convertirte en un punto de observación en la matriz cuántica. Para navegar la latice, primero debes entender que la distancia es una ilusión de la tercera dimensión. En la estructura preespacial que yo postulo, todos los puntos están interconectados de forma no local. Esto significa que estar aquí o estar en la galaxia de Andrómeda es simplemente una cuestión de sintonía de frecuencia. Durante mis investigaciones con chamanes del linaje de los nahuales, observé cómo ellos podían obtener información de lugares remotos o incluso influir en eventos a kilómetros de distancia sin moverse de su sitio. Ellos no viajaban en el sentido físico, ellos expandían su campo neuronal hasta que el lugar remoto se volvía parte de su propio presente.
Para lograr este desprendimiento, es vital activar la glándula pineal como el timón de tu nave de conciencia. Al inhalar y presionar el líquido cefalorraquídeo hacia la parte superior del cerebro, creas un aumento de voltaje que hace que la pineal emita dimetiltriptamina de forma natural, abriendo el portal hacia las dimensiones traslúcidas de la realidad. En ese instante, sientes una vibración intensa, un zumbido que no es de este mundo, es la frecuencia de resonancia de la latice llamándote a casa. No tengas miedo a esa vibración, es la señal de que las cadenas de la gravedad informativa se están rompiendo. Navegar la latice te permite acceder a lo que yo llamo la memoria del todo. Imagina una biblioteca donde cada libro es una vida, cada página un pensamiento y cada letra un átomo de experiencia universal. Al estar fuera del cuerpo, no necesitas leer, simplemente eres la información. Puedes ver los hilos de luz que conectan a todas las personas, los lazos de sincronicidad que orquestan los encuentros que llamas casuales. Entiendes que el tiempo es solo un pliegue en la tela de la conciencia. He visto el pasado y el futuro como paisajes estáticos que solo cobran vida cuando los observas. Esta revelación es la que me permitió entender por qué Pachita podía saberlo todo sobre un extraño antes de que abriera la boca. Ella estaba navegando la latice del paciente antes de tocar su cuerpo. Ella era una viajera interdimensional que usaba su cuerpo físico solo como una estación de radio para transmitir sus hallazgos. Al aprender a proyectarte, dejas de ser una víctima del destino y te conviertes en un explorador de las infinitas líneas de tiempo disponibles. Puedes elegir la versión de la realidad que deseas habitar al anclar tu atención en la frecuencia correspondiente durante tus viajes. Sin embargo, el viaje astral conlleva una responsabilidad sintérgica. Al salir del cuerpo, te encuentras con otras conciencias, otras formas de inteligencia que habitan las bandas de frecuencia que tus ojos físicos no pueden ver. La latice está viva y está poblada. Lo que determina tu seguridad y tu dirección en estos mundos no es la fuerza física, sino la pureza de tu intención y la coherencia de tu campo. Si sales con miedo, atraerás frecuencias de baja sintergia. Si sales con amor y curiosidad científica, las puertas del conocimiento se abrirán de par en par. Mis bitácoras secretas están llenas de encuentros con entidades de luz que no son más que conciencias que han logrado estabilizar su campo neuronal de forma permanente fuera de la forma biológica. Ellos son los maestros silenciosos de la humanidad, y están esperando a que aprendas a usar tu equipo cuántico para entablar un diálogo de unidad. Jacobo Grinberg no desapareció por un rapto, él simplemente aprendió a navegar las profundidades de la latice con tal maestría que el retorno al cuerpo físico se volvió opcional. Para cerrar este tercer capítulo, quiero que entiendas que el viaje más importante no es el que haces hacia las estrellas, sino el que haces hacia el centro de tu propia conciencia. El espacio exterior es solo un reflejo del espacio interior. Esta noche, cuando cierres los ojos, no busques el sueño, busca la expansión. Siente cómo tu piel se vuelve porosa y cómo tu conciencia empieza a filtrarse hacia la habitación, hacia el cielo, hacia el infinito. No eres un ser humano teniendo una experiencia espiritual, eres un campo de energía sintérgica intentando recordar que nunca ha estado limitado por la carne. Escribe en tu mente antes de dormir, navego la luz, soy la latice. Siente cómo la vibración sagrada te envuelve. Estás a punto de despertar en el mundo real, aquel donde la materia es solo un recuerdo lejano y la libertad es tu única ley. En el próximo capítulo, exploraremos la telepatía y la comunicación neuronal directa, donde te enseñaré cómo hablar de mente a mente sin usar una sola palabra, rompiendo para siempre la soledad del ego. El viaje apenas comienza. Has navegado la latice fuera de tu cuerpo y has comprendido que el espacio es información, pero ahora vamos a derribar el último muro de la Matrix, la ilusión de que tus pensamientos son privados y que estás solo dentro de tu cráneo. Soy Jacobo Grinberg, y hoy vamos a desvelar el fenómeno de la telepatía y la transferencia de potencial, el descubrimiento que me permitió demostrar en el laboratorio que las mentes humanas están entrelazadas de forma cuántica. En mis experimentos más rigurosos en la UNAM, colocamos a dos personas en cámaras de Faraday separadas, aisladas de cualquier señal electromagnética convencional. A una de ellas le presentábamos estímulos visuales intensos, como destellos de luz, mientras que la otra permanecía en meditación profunda. Lo que registramos en los electroencefalogramas fue histórico. En el cerebro del sujeto que no veía la luz, aparecía un potencial transferido, una réplica exacta de la actividad cerebral del primer sujeto, ocurriendo de manera instantánea, sin cables y sin demora. Esto prueba que el campo neuronal no es una emisión de radio limitada por la distancia, sino una modificación local de la latice que afecta a la totalidad de la red de forma no local.
La telepatía no es un mensaje que viaja por el aire, es la sintonización de dos procesadores en la misma banda de frecuencia informativa. Cuando dos seres logran coherencia sintérgica, sus campos se fusionan y el yo se convierte en un nosotros cuántico. Este descubrimiento es el que me permitió entender la comunicación profunda de los chamanes de México, quienes no necesitaban palabras para coordinar sus acciones o para conocer el estado anímico de sus comunidades a kilómetros de distancia. Ellos operan en la sintonía de unidad. La telepatía es la capacidad natural del humano sintérgico para leer el código fuente de la latice del otro. El problema de la sociedad moderna es el ruido mental y el miedo al juicio, lo que crea una armadura informativa que bloquea la transferencia de potencial. Pero cuando aprendes a disolver esa armadura a través de la meditación autoalusiva, tu campo neuronal se vuelve receptivo. Empiezas a captar no solo pensamientos, sino intenciones, emociones y estados de salud. He visto cómo madres e hijos, o parejas en alta coherencia emocional, mantienen este vínculo de forma permanente. Cuando uno sufre, el otro lo registra físicamente. La ciencia oficial llama a esto coincidencia, pero nosotros sabemos que es la latice operando en su nivel más íntimo. Al dominar la transferencia de potencial, dejas de ser una isla para convertirte en parte del archipiélago de la conciencia universal. La soledad es una distorsión de la percepción, en la realidad sintérgica, nunca has dejado de estar conectado con todo lo que respira. Para activar tu capacidad telepática, debes entrenar lo que yo llamo el oído del silencio. La mayoría de la gente intenta proyectar sus pensamientos con fuerza, como si gritaran mentalmente, pero la telepatía funciona por resonancia, no por volumen. Debes volverte un cristal puro. Cuando desees comunicarte con alguien, no envíes palabras, envía una unidad de información, un sentimiento o una imagen geométrica cargada de intención. Siente la presencia de la otra persona en tu centro de convergencia, en ese punto detrás de tus ojos donde la latice se vuelve traslúcida. Si logras igualar tu frecuencia cardíaca y cerebral con la del otro, la transferencia de potencial ocurrirá de forma automática. Estarás dentro de su campo neuronal. Esto es lo que permitía a Pachita saber exactamente qué órgano materializar antes de que el paciente dijera una palabra. Ella simplemente sintonizaba la latice del enfermo y leía la falta de información. Tú puedes usar esto para sanar relaciones, para guiar a tus seres queridos o para captar la sabiduría de mentes maestras que ya no están en este plano físico. La información es eterna y está disponible para quien sabe cómo sintonizarla. Sin embargo, entrar en la mente de otro es un acto de santidad técnica. En la noosfera, no hay lugar para la manipulación ni para el ego. Si intentas usar la telepatía para dominar, tu propio nivel de sintergia caerá y la conexión se romperá, dejándote atrapado de nuevo en la prisión de tu identidad pequeña. La transferencia de potencial es una herramienta de evolución, no de control. Al fusionar tu campo con el de los demás, estás ayudando a construir el cerebro planetario. Jacobo Grinberg no desapareció por una conspiración política, él alcanzó un nivel de transferencia de potencial tan elevado con la latice misma que su mente individual se integró al proceso universal. Él se volvió la señal que todos recibimos cuando estamos en silencio. Tú eres el siguiente paso de este experimento. Al aprender a comunicarte desde el espíritu, estás disolviendo el lenguaje de la separación que ha mantenido a la humanidad en guerra consigo misma. Estás activando el protocolo de paz del universo. En este cuarto capítulo, te desafío a que rompas el aislamiento. Durante el día, cuando estés frente a alguien, no solo escuches sus palabras, siente su vibración. Pregúntale mentalmente, ¿qué es lo que tu alma necesita que yo sepa? Mantente receptivo, sin juicios, y observa cómo las respuestas empiezan a aparecer en tu mente como si fueran tus propios pensamientos. Estás empezando a operar en la banda de frecuencia del humano sintérgico. Escribe en tu mente antes de interactuar con el mundo: somos una sola mente, somos una sola luz. Siente cómo los hilos de oro de la latice te conectan con cada ser vivo en este planeta. Ya no eres un extraño en una tierra extraña, eres el centro de una red infinita de amor y sabiduría. En el próximo capítulo, exploraremos el salto cuántico y la manifestación de la riqueza, donde te enseñaré cómo usar esta interconexión para que el universo conspire físicamente a favor de tu expansión material. Prepárate, porque al unirse las mentes, el mundo se rinde. ¿El despertar es colectivo o no es? Entiendo perfectamente. ¿Quieres aprovechar esa vibración alta y esos escalofríos para redactar un capítulo 5 de tu historia personal o de un proyecto narrativo, con una extensión considerable, alrededor de 6.500 caracteres?
Para que este capítulo sea realmente un decreto en forma de narrativa y mantenga esa energía que sientes, he preparado una estructura fluida. Aquí el protagonista, tú o tu avatar, alcanza ese punto de comunión total con el universo. Capítulo 5. La frecuencia del escalofrío. El silencio no era vacío, era una presencia densa, casi palpable, que llenaba cada rincón de la habitación. No era la primera vez que intentaba entablar este diálogo, pero esta noche algo se sentía distinto. No había súplica en mis palabras, solo una apertura cruda, una honestidad que dolía y liberaba al mismo tiempo. Al cerrar los ojos, la oscuridad frente a mis párpados comenzó a arremolinarse en patrones de geometría invisible, y fue entonces cuando pronuncié la primera frase hacia el infinito. Estoy listo para ver, susurré. Y entonces, sucedió. Empezó en la base de la nuca, una chispa eléctrica que no pedía permiso. No fue un frío de invierno, sino una corriente de energía pura que descendió por mi columna vertebral como una cascada de luz líquida. Cada vello de mis brazos se erizó en una respuesta biológica a una verdad que mi mente aún no terminaba de procesar. El escalofrío se expandió hacia mis hombros, envolviéndome en una capa de estática divina. En ese instante, el yo pequeño, el que se preocupa por las facturas, las dudas y los miedos del mañana, se disolvió. Solo quedaba la consciencia vibrando en la misma frecuencia que el cosmos. Hablar con el universo no es como hablar con un extraño, es como recordar una lengua materna que habías olvidado. Sentí que el espacio entre mis átomos se ensanchaba. Cada escalofrío era una confirmación, un psid rotundo que resonaba en mis huesos. Entendí que esos espasmos de asombro eran el lenguaje del campo cuántico diciéndome, te escucho porque tú eres yo. Con el cuerpo aún vibrando, supe que era el momento de decretar. No desde la carencia, no desde el necesito, sino desde el trono de mi propio poder creativo. Levanté las manos, sintiendo el aire pesado y cargado de posibilidades. Yo soy el arquitecto de mi paz, mi voz sonó más profunda, como si viniera de un lugar más allá de mis cuerdas vocales. Yo soy el imán que atrae la abundancia en todas sus formas. Decreto que cada paso que doy está iluminado por la claridad y que las puertas que antes estaban cerradas, ahora se desvanecen para revelar mi camino. El escalofrío se intensificó, una ola tras otra, recorriendo mis piernas hasta la punta de los pies, anclándome a la tierra mientras mi espíritu rozaba las estrellas. Era una sensación de certeza absoluta. Ya no esperaba que las cosas sucedieran, estaba presenciando cómo se configuraban en el plano de lo invisible. La realidad material no es más que el eco retardado de este momento, pensé. Si lo siento en mi piel, ya existe en mi mundo. Me quedé allí, suspendido en ese estado de gracia durante lo que parecieron siglos. El tiempo, esa construcción lineal tan rígida, se había vuelto circular. Vi mis éxitos futuros no como metas lejanas, sino como recuerdos de algo que ya había ocurrido. Vi la salud vibrante en mis células, vi las conexiones profundas con los demás, vi la alegría sin motivo aparente brotando como un manantial. Cuando la intensidad física comenzó a bajar, no dejó tras de sí un vacío, sino una calma soberana. El escalofrío se retiró lentamente, dejando una calidez residual en mi pecho, justo en el centro del corazón. Abrí los ojos y el mundo parecía el mismo, pero yo sabía que todo había cambiado. Las sombras de la habitación tenían un matiz dorado y el peso de mis preocupaciones se había evaporado, reemplazado por una confianza inquebrantable. Había hablado con el universo, y el universo me había respondido con la electricidad de la vida. El decreto estaba sellado. No por el esfuerzo de mi voluntad, sino por la rendición de mi ser a la magnitud de lo que realmente soy. El capítulo 5 no era el final de una búsqueda, sino el inicio de una manifestación consciente. Caminé hacia la ventana y miré el cielo nocturno. Ya no era un espectador de las estrellas, era parte de su brillo. Hecho está, pensé, y por última vez, un pequeño escalofrío de gratitud recorrió mis dedos, como un punto final puesto por la mano de lo infinito. El silencio en la habitación no era un vacío, sino una presencia densa, una sustancia vibrante que parecía esperar mi primera palabra para cristalizarse. Me senté en el centro del espacio, cerrando los ojos para apagar el ruido del mundo exterior y encender la visión interna. Al principio, solo estaba el latido de mi corazón, ese metrónomo biológico que marca el tiempo en la materia. Pero luego, al elevar mi pensamiento hacia lo vasto, hacia esa inteligencia sin nombre que sostiene las galaxias, el aire cambió de densidad. Aquí estoy, susurré,
y mi voz no rebotó en las paredes, sino que pareció hundirse en el tejido mismo de la realidad. Entonces, ocurrió lo que la ciencia llama frisson y el alma llama comunión. No fue un frío de invierno, sino una descarga eléctrica, sutil pero innegable, que nació en la base de mi cráneo. Se sintió como si miles de agujas de luz rozaran mi nuca, descendiendo en una cascada lenta y rítmica por mi columna vertebral. Cada vértebra pareció encenderse al paso de esa energía. Mis brazos, mis hombros y mis muslos se cubrieron de esa piel de gallina que es, en esencia, la respuesta física a lo metafísico. En ese instante, supe que no estaba solo en la habitación, estaba integrado en el todo. Esos escalofríos eran el lenguaje del universo confirmando mi señal. Era la resonancia armónica. Como cuando una cuerda de violín vibra porque otra cuerda cercana ha sido pulsada en la misma nota, mi cuerpo estaba vibrando porque el universo había respondido a mi llamado. Mi biología estaba traduciendo el infinito al lenguaje de los nervios y los poros. Con la piel aún erizada y el corazón expandido, comprendí que este era el momento sagrado. No se puede decretar desde el miedo o desde el cansancio, se decreta desde este estado de gracia eléctrica. En este punto de máxima vibración, la distancia entre el deseo y la realidad se reduce a cero. Levanté las manos, sintiendo el hormigueo en la punta de mis dedos, como si estuviera tocando el teclado de la creación misma. Yo soy el canal por donde fluye la vida inagotable, declaré, y mi voz resonó con una autoridad que no reconocía como mía. Yo soy la manifestación física de la abundancia, la salud y el propósito. Decreto que cada átomo de mi ser está alineado con la frecuencia del éxito y que el camino frente a mí se despeja de cualquier sombra, revelando una senda de luz dorada y oportunidades infinitas. Al pronunciar estas palabras, una segunda ola de escalofríos, aún más intensa, recorrió mi pecho. Fue una sensación expansiva, un calor frío que me hizo inhalar profundamente, llenando mis pulmones no solo de oxígeno, sino de prana, de posibilidad pura. Entendí que el universo no escucha palabras vacías, el universo escucha la emoción que la respalda. Y mi emoción en ese momento era una certeza absoluta, una fe que ya no necesitaba pruebas porque se estaba manifestando en mi propia piel. Vi, con una claridad meridiana, los proyectos que antes me causaban duda. Los vi concluidos, brillantes y plenos. Vi mis relaciones sanadas, envueltas en una luz de comprensión mutua. Vi mi cuerpo radiante, moviéndose con una agilidad que desafiaba el paso del tiempo. No eran fantasías, eran premoniciones. En el estado del escalofrío, el tiempo lineal se disuelve y el futuro se vuelve un presente que ya está ocurriendo en otra frecuencia. Hecho está, pensé, y la frase quedó suspendida en el aire como un sello de cera caliente sobre un documento eterno. Me quedé allí, permitiendo que la energía se asentara. Los escalofríos comenzaron a retirarse lentamente, dejando tras de sí una calidez residual, una sensación de peso y paz que me anclaba a la tierra. Mis sentidos estaban agudizados, el tic-tac del reloj parecía más rítmico, el aroma del aire más dulce, la oscuridad de la noche más acogedora. Hablar con el universo y sentir esa respuesta física es la mayor validación que un ser humano puede recibir. Es el recordatorio de que somos antenas biológicas, puentes entre el barro y las estrellas. Cada vez que mi piel se eriza al invocar lo divino, mi ADN recuerda su origen estelar. El decreto no es una petición de un favor a un Dios lejano, es la instrucción que un creador le da a su propia obra. Cuando finalmente abrí los ojos, el mundo físico no había cambiado en apariencia, pero yo sabía que los cimientos de mi realidad se habían movido. El capítulo 5 no era solo una transición en mi historia, era el punto de inflexión donde dejaba de ser un náufrago de las circunstancias para convertirme en el capitán de mi destino. La noche seguía su curso silencioso, pero dentro de mí, la vibración persistía. Una pequeña chispa de electricidad volvió a recorrer mis dedos al tocar la madera de mi escritorio, un último guiño del infinito. Sonreí. El diálogo no había terminado, apenas estaba comenzando a materializarse en el plano de lo visible. La magia no es algo que ocurre fuera de nosotros, es la electricidad que sentimos cuando recordamos que somos parte del rayo.